Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se convertía en el primer héroe? O, The Add-on Arrival. O su traducción al español, muerto a la llegada. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Mirond. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 65. Proporcionar contexto. Para empezar, no creo que este sea el lugar ni, potencialmente, el grupo de personas adecuado para presenciar mis explicaciones. Aizawa decide que puede empezar por ahí. Va a incluir mucha información confidencial, y griega. ¿Debo entender que no confía en mis empleados, comisionado Aizawa? Pregunta Yaji. Su tono quizá un poco hostil. ¿A eso se refería? No, simplemente preferiría no aparecer en los libros de historia como el que inició una guerra civil que resultó en la disolución de Japón como Estado unitario soberano por decir demasiado y demasiado pronto, responde Aizawa. Porque, sinceramente, sí. Esa es una opción. Esa es una maldita opción en este momento y podría decirse que es uno de los resultados menos preocupantes o aterradores del Gunga Mountain Raid. Dioses, Aizawa quiere dormirse ahora mismo y despertar, ¿cómo, dentro de 2 siglos? Parece un buen colchón para evitar las consecuencias directas de todo el rollo del amanecer de los dones. Con suerte, conseguiría un trabajo agradable y sencillo, uno que no implicara arriesgar su vida ni lidiar con supervillanos. Como, por ejemplo, un profesor en un curso de héroes. Sudon podía hacer que los niños alborotadores se comportaran con solo una mirada, una verdadera ventaja. Yaji mira a Aizawa en absoluto silencio durante unos 10 segundos. Finalmente, sin embargo, el gobernador gruñe. ¿Sabe qué? Bien, anuncia. Pero si se está poniendo demasiado dramático, no va a mejorar su situación en absoluto. Todos, menos de Atarms y el fiscal jefe Amada, pueden irse. ¿Necesita algo más para presentar sus explicaciones sobre este desastre, comisionado Aizawa? El resto de los presentes en la sala se marchan, visiblemente descontentos con el hecho. En fin. Una computadora con pantalla grande responde. Tengo unas grabaciones de vídeo para mostrar. Será la sala de presentaciones, dice Yaji mientras se levanta de su silla. La sala de presentaciones estaba casi vacía. 3 testigos donde podrían haber 50. Una presentación más sobre la existencia de las metahabilidades, pues debía contextualizar a quienes tenía delante antes de empezar a narrar los hechos. Era aburrido, en cierto modo. Lo había hecho muchas veces. Pero también era algo más, porque esta iba a ser la última vez que daría esas charlas. De ahora en adelante, probablemente sería algo que se leería libremente en internet o se escucharía a expertos hablar en televisión. Finalmente el gobierno lo iba a descubrir. Antes de empezar, voy a hacer una pregunta muy importante, pregunta Aizawa mientras conecta la memoria USB a la computadora. Principalmente para el gobernador Yaji. ¿Sí? Pregunta el hombre en cuestión. Me hicieron creer que el gobierno tenía una vaga idea de que, durante al menos unos años, se dieron casos de personas que desarrollaban habilidades especiales, por así decirlo, pregunta Aizawa, observando a Yaji esperando su reacción. Es consciente de ese hecho, sí, admite Yaji, aunque es evidente que le amargó el ánimo. Tengo muchas ganas de descubrir cómo esto podría influir en una operación policial de este nivel. Disculpe. Decide interrumpir el fiscal jefe. Alguien claramente no estaba al tanto del secreto. ¿Qué quiere decir con eso? El teniente general parece ser, honestamente, probablemente lo sabe, pero no es lo suficientemente expresivo como para hacerlo saber con seguridad.
Superpoderes, Yuki, responde Yaji. Muy débiles, pero aún no se han explicado. Imagina a alguien que puede predecir con total certeza el resultado de una tirada de dados mientras ve el lanzamiento. El gobierno se dio cuenta durante la guerra, investigó el asunto brevemente y luego se centró en otras cosas. Enfocado en Ott, el fiscal jefe hace un sonido de asco. ¿Por qué no me informaron? Alguien con semejante poder podría hacer trampas en los casinos. El conocimiento de poderes como ese, aunque sea insignificante, podría influir en los veredictos judiciales. No se puede simplemente... Ya no soy insignificante, interrumpe Aizawa. Disculpe. La fiscal jefe repite sus palabras anteriores. Los superpoderes, aunque los llamemos peculiaridades o metahabilidades, ya no son insignificantes, afirma Aizawa con ironía. El gobierno asumió que la situación no requería mayor atención y pasó por alto que, durante los últimos meses, las metahabilidades recién manifestadas ya no son insignificantes. ¿Qué? Yaji lo mira fijamente. La razón por la que el asalto al complejo de la montaña Gunga fue un desastre, Aizawa suspira, terminando su trabajo en la computadora. Porque la situación se convirtió en un enfrentamiento a 4 bandas que incluyó a nada menos que 50 supervillanos pertenecientes a 3 organizaciones malvadas diferentes. Como supervillanos literales, al estilo Marvel o DC, algunos incluso trajeron sus malditos trajes de villano. No menciona a la chica mágica. Ni a los zombies. Ni al maldito dragón. Sobre todo al principio de la charla. Necesita explicarle a Yaji paso a paso, y anunciar todo eso desde el principio solo va a hacer que envíe a Aizawa a un hospital psiquiátrico antes de escucharlo completamente. ¿Qué? Yaji respira hondo. ¿Sabes que si no supiera con certeza que las habilidades existen y que actualmente no tienen explicación, te lanzaría por la ventana y te expulsaría de la fuerza? Muy consciente, responde Aizawa con sequedad. Le aseguro que no disfruté de ese tema. Si duda de mí, puede contactar al director Sasaki de la UA para que me respalde y avale las revelaciones que traigo. Así que él también está metido en esto, suspira Yaji. A ver si lo adivino, encontró a unos chicos con algo parecido a un superpoder y los atrapó inmediatamente para su escuela. Sí, responde Aizawa. Yaji gruñe. Eso es totalmente propio de ese hombre, anuncia el gobernador. Voy a hacer una llamada. Fue una llamada muy breve. Aizawa lo resumió así. Sasaki, estoy con Aizawa ahora mismo. Por favor, dime que no te comportaste como Charles Xavier cuando nadie te veía, te odio y todo lo que representas. Adiós. Vaya, maldita sea. Había una historia entre ellos dos que Aizawa probablemente no quería saber. Él te respalda, afirma Yaji, con una expresión completamente inexpresiva. Deak Arms y el fiscal jefe lo miran con preocupación. Parece que no nos estás tomando el pelo con este fenómeno. Normalmente detesto perder el tiempo, sobre todo en una crisis, así que iré directo al grano. ¿Qué tan grave es? Estamos jodidos, responde Aizawa. Yaji suspira. Me retractó de mi declaración anterior. Por favor, no pierdan el tiempo, dice entonces el gobernador. Voy a usar 3 nombres como ejemplo, responde Aizawa. Dabi, el autoproclamado archiincendiario de Musutafu, provocó el incendio del distrito Marukane usando su don de fuego para generar un rayo de calor que prendió fuego a casi 1 kilómetro de tejados antes de derretir 2 edificios con gente durmiendo dentro. Se escuchan algunos sonidos de asfixia o ahogo entre el público, Yaji también tose algo de sangre, pero Aizawa continúa sin hacer nada. Caso 2, dictador, dice Aizawa. Posee un don de control mental tan poderoso que puede transformar una aldea entera, la de las montañas Naboo, que se quemó hace un momento tras un enfrentamiento entre él y otro supervillano, en su propio reino personal, habitado por marionetas aún plenamente conscientes que puede controlar remotamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Parece que Aizawa está completamente harto de toda esta mierda. Sinceramente, probablemente lo mejor de esta reunión, si sale bien, es que podrá delegar al menos parte de la supuesta responsabilidad a sus superiores jerárquicos. Caso 3, Carmilla, continúa Aizawa. Dirá que está de su lado más tarde. Puede imitar perfectamente a cualquiera cuya sangre haya bebido, durante un tiempo que depende de la ingesta. Y cuando digo perfectamente, lo digo en serio. Ninguna de las pruebas que hemos hecho podría distinguirla de la original. Incluso sabe instintivamente cómo comportarse como ellos.
Podría simplemente colarse en la casa de la primera ministra mañana, encerrarla en sus sótanos y desangrarla regularmente, tomando el control del país, y no nos enteraríamos. Esta vez, no hay sonidos de ahogo ni náuseas. Solo miradas de asombro. Así que, como digo, estamos todos jodidos, anuncia Aizawa. Una pequeña parte de él encuentra placer culpable en esto. La buena noticia es que lo sabía desde hace unos meses, y no soy el único. A estas alturas, la mayoría de la policía japonesa está más o menos al tanto de la crisis, ya sea porque se enteraron por quienes ya estaban al tanto o porque tuvieron un encuentro con el fenómeno por su cuenta. El gobierno quedó al margen porque, dado que ya tenía suficientes problemas, se decidió establecer y probar al menos algunas contramedidas generalizadas antes de informar al respecto para evitar reacciones precipitadas. Saca varias copias de los folletos introductorios de las habilidades meta de su maleta, y se aseguró de que ya no tuviera que cargar con ellos. Es la versión abreviada, sin menciones al sistema de héroes, todavía, pero incluye un resumen de la terminología y su conocimiento actual sobre las peculiaridades en general. Tomó unas cuantas de más, esperando una audiencia más numerosa. Se las entrega a las 3 personas que tiene delante y les explica qué son. Luego espera a que las lean. Eso es, dice Yaji finalmente. Mucho más detallado que todo lo que el gobierno logró averiguar sobre esas peculiaridades. Por mucho. ¿Qué se supone que debe decir Aizawa eso? Que el gobierno estaba infiltrado por una conspiración, que incluía al excomisionado general Toyoda, que hacía todo lo posible por mantenerlo en la ignorancia. Pasos de bebé. Hicimos nuestro trabajo. Aizawa se encoge de hombros. Francamente, como dije antes, tenemos la estructura de un sistema funcionando. Lo único que falta es, con suerte, una introducción oficial a nivel nacional con apoyo gubernamental. A juzgar por el hecho de que antes de la montaña Gunga desmantelamos con éxito a Shia Saikai, el clan Yakuza que decidió abrazar el nuevo mundo y reunió a casi todos los supervillanos de esta prefectura, diría que el sistema funciona. Gunga Mountain iba a cambiar mucho en ese campo. Maldita sea, Overhaul. Tenías que hacerlo, ¿no? Expliquemos el sistema, responde Yaji. El primer punto que me gustaría mencionar es la contención de los criminales metahumanos, responde Aizawa. Honestamente, con el fiscal jefe aquí, podría ser el mayor problema. Muchos de ellos poseen poderes que los hacen prácticamente incapaces de ser encarcelados en prisiones normales, ya que escaparían de ellas en cuestión de minutos. Genial, el cliché de las prisiones de cartón, refunfuña Yaji. Tras mencionar a Charles Xavier, parece que él también domina bastante el género. Dispara. Hemos empezado a dividir a los villanos identificados en varias categorías, responde Aizawa. Dependiendo de la naturaleza de sus crímenes y peculiaridades. Los villanos estándar se dividen en los grados de A, D y C son para los no violentos, B y A para los violentos. D y B son para aquellos que pueden ser encarcelados de forma segura por guardias de prisión instruidos con mínimas dificultades, C y A son para aquellos que son imprácticos o imposibles de contener. Suena a anime, pero tiene lógica, admite Yaji. ¿Cómo te enfrentas a ellos? Los villanos de rango D y B son encarcelados, por regla general, en el Tártaro, nuestro centro de detención temporal para villanos en un lugar no revelado. Aizawa suelta la bomba. Ve a Yuki Amada abrir la boca para protestar contra la bomba. Honestamente, incluso Yaji parecía querer decir algo. Aizawa decidió no darles tiempo para eso. Sí, soy consciente de que los tienen allí sin el debido proceso, dice Aizawa. Sin embargo, como el gobierno desconoce la magnitud del problema, no podría agarrar a una mujer, llevarla a un tribunal, señalar a su hijo y decir: Su señoría, esa mujer siempre quiso una hija, así que usó su don para que su hijo pareciera una niña con su don contra su voluntad, mientras perjudicaba su salud y acortaba su esperanza de vida a 40 años como máximo, sin parecer delirante, ¿verdad? Honestamente, usar a la madre de conejo como ejemplo era la única forma en que esa zorra podía hacerle un bien a alguien, según Aizawa. Lo que le hizo fue simplemente horrible, probablemente el peor caso de abuso del que jamás había oído hablar. El Tártaro se estableció como un centro de contención provisional para villanos, que se suponía funcionaría solo hasta que se revelara al público la existencia de las meta-habilidades, continúa Aizawa. Los reclusos reciben un trato correcto. Sin interrogatorios severos, sin palizas, sin experimentos, con atención médica adecuada y alojamientos comparables a los de las prisiones normales.
Todo esto mientras nos permite desarrollar los procedimientos de contención adecuados. Hoy, el fiscal jefe finalmente logra decirle una palabra. A exigir una inspección. Muy bien, Aizawa se encoge de hombros. Esto se puede arreglar. Probablemente quiere asegurarse de que no tengan que liberar a todos esos reclusos por malos tratos procesales. ¿Qué pasa con los villanos de rango CIA? Pregunta Yaji. Originalmente, los villanos CIA estaban programados para ser lanzados a una de las islas deshabitadas de Izu, admite Aizawa. Mientras se les suministraba regularmente comida, etc. Al final, no lo hicimos. La mayoría de ellos fueron tratados de forma diferente, principalmente mediante procedimientos de contención más personalizados. Honestamente, aparte de Firestorm, no tienen muchos casos de esos. ¿Y qué hay de los villanos atípicos? Responde Yaji. Parece que se dio cuenta de lo que Aizawa mencionó antes sobre los villanos estándar. Nos referimos a ellos como supervillanos y los dividimos entre rangos S y SS, responde Aizawa. En términos simples, un rango S es una persona capaz de aniquilar una unidad militar o una comisaría por sí sola, lo que la convierte en una amenaza de nivel de ciudad. Los rangos SS, por su parte, pueden resumirse como una amenaza de nivel prefectural. Personas capaces de, ya sea a través de sus subordinados o de sus propias peculiaridades, alterar el orden social dentro de una prefectura. Hora de desatar otra bomba. La que Aizawa preferiría no tener que desatar, pero... Desafortunadamente, la incursión a la montaña Gunga nos obligó a modificar la clasificación, añade Aizawa. Al añadir un rango SSS, que se puede resumir como una amenaza existencial para el país. Actualmente tenemos constancia de 3 villanos de este tipo. Lo cual, sinceramente, fue la mejor imagen de lo caótico que fue el asalto. La única forma de que empeorara era si el maldito Kurohiro decidía pasarse con su liga, pero por suerte, no lo hizo. Eso suena absolutamente encantador, responde Yaji con sequedad. ¿Cómo lidias con los supervillanos? El trato de rango S se resume en utilizar medios letales si la vida de civiles está en peligro, responde Aizawa. Lo cual, en el caso de gente como Davi a quien mencioné, es, sin duda alguna, siempre. Todo lo anterior opera con una estricta política de matar en el acto. No es que tuvieran mucha suerte en ese campo. Mientras tanto, los de rango S. Eso es, el fiscal jefe intenta protestar, pero Death Arms en cambio mira a Aizawa en silencio. Algo que evaluaremos adecuadamente cuando tengamos más información sobre el tema. Yaji interrumpe. La mujer lo mira con asombro. ¿Qué sigue? Contraté a los exmiembros del SAT local tras su encuentro con supervillanos durante el intento de Aldera de arrestar a Goto y Masuji, responde Aizawa. La unidad de operaciones especiales es un nombre falso. El verdadero es la unidad de supresión de dones. El superintendente H. Takami tenía la tarea de encontrar maneras de contrarrestar a los criminales metahumanos con armas de fuego. ¿Cómo funcionó? Sorprendentemente, es Death Arms quien habla. Sí, es como su campo de operaciones. Resultados mixtos, responde Aizawa. Los villanos pueden eliminarse con normalidad. Incluso los de rango A son, en la práctica, personas con armas más exclusivas. A menos que tengan mucha experiencia en ese campo, las unidades antiterroristas los aplastarán. La situación se complica con los supervillanos, en cuyo caso incluso el SAT solo puede usarse como fuerza de reacción. ¿Más elaborado? Pregunta Yaji. Mientras el SAT conozca a fondo el don del supervillano, puede elaborar un plan de operaciones que lo elimine con poco o ningún esfuerzo, responde Aizawa. De hecho, Laksu ya ha eliminado a algunos. Sin embargo, si se despliega contra un supervillano cuyas habilidades desconocen o cuyo don fue mal analizado, podría fácilmente terminar en un completo desastre. De hecho, me dijeron que el Sade Aichi probablemente se encontró con uno o varios supervillanos hace unos meses en las montañas de Niigata, sin saber que existen los dones, y posteriormente fue aniquilado. Y supongo, interrumpe Death Arms, que se necesita mucho más tiempo y esfuerzo para entrenar a una unidad SAT que para que un supervillano llegue a ese nivel, ¿verdad? Desafortunadamente, es correcto, admite Aizawa. Laksu está en contacto con las unidades SAT restantes y trabajan juntas para adaptar el equipo y las tácticas para enfrentar esta amenaza inesperada. El SST de la Guardia Costera también está al tanto de la situación y está modificando sus protocolos de entrenamiento y operaciones para considerar a los criminales metahumanos.
Sin embargo, por el momento, nuestras unidades antiterroristas simplemente no son suficientes para lidiar con la situación por sí solas. Ya veo. Yaji está sorprendentemente tranquilo para un hombre que acaba de oír cómo el pilar de la seguridad pública era prácticamente aniquilado. A juzgar por sus éxitos en la lucha contra el crimen y la villanía en esta prefectura, supongo que tiene algo más que compartir con nosotros. Combatir fuego con fuego, responde Aizawa. Al recibir 3 miradas interrogativas, suspira. Las manifestaciones de metahabilidad no se limitan a la gente desagradable. ¿Quieres decir? Yaji intenta hablar. Sí, probablemente lo descubrió más rápido. Hace unos meses, un joven adulto en Takoba manifestó una metahabilidad, responde Aizawa con ironía. Un joven adulto que casualmente era un gran aficionado a los superhéroes de ficción, con un carisma y una capacidad de organización sorprendentes. Ahora es el líder de MetaHuman Network, una organización metahumana nacional con 20 sucursales en prefecturas y cerca de 700 miembros, que proporciona sus metahabilidades a las unidades de policía locales y a los servicios de emergencia a cambio de dinero, acceso a educación y atención médica, etc. Y tiene la amabilidad de no operar de forma independiente. Aizawa sigue dispuesto a alabar y adorar a cualquier dios que haya inspirado a Defiant para que su organización cumpla las órdenes de la policía. La cantidad de problemas y rencor que esto evitó a ambos bandos fue simplemente increíble. Oyagi parparea al mirarlo. Eso es. La red desplegó 9 superhéroes, su equivalente a los supervillanos, y 70 compinches, sus contrapartes villanas, para la incursión a la montaña Gunga, añade Aizawa. Todos los policías que participaron opinan honestamente que, de no ser por su presencia, la fuerza policial de Musutafu habría sido completamente aniquilada en esa montaña. Lástima que los niños pagaron su propia parte del precio. Eso es, mucho para tragar. Yaji finalmente logra hablar. Como mínimo. Interrumpe el fiscal jefe. Sabes que la defensa podría destrozar las pruebas reunidas si fueran civiles sin entrenamiento andando por ahí y. Entonces deberían cambiarse las leyes para legalizar su presencia allí, replica Aizawa. Su voz podría hacer que la pintura de la pared se seque al instante. Porque, y ese es alguien que disfruta de la sencillez, lo dice de forma convencional, los necesitamos. Musutafu es la única prefectura del país donde el orden social está mejorando de verdad, porque gracias a que Defiant tiene su base de operaciones aquí y al director Sasaki, que se ha sumado a la iniciativa, la rama Musutafu de la red es la más grande, mejor entrenada y mejor equipada del país. Intentar resumir brevemente todas sus contribuciones a estas alturas me llevaría horas, y si siquiera propongo abandonar el trato, mis subordinados me destituirán y los bomberos locales me echarán agua helada de inmediato. Al menos Tsukauchi y Torino no están aquí. Si lo oyeran decir esas palabras, no lo olvidarían jamás. Aizawa Shouta, el policía, apoyando oficialmente a los superhéroes, y con esas palabras, Torino se lo recordaría de diario. ¿Tan malo?, pregunta Yaji. Déjame decirlo así, responde Aizawa secamente. Ya hemos hablado de eso con el SAT, el SST, la policía de Aldera, los bomberos de Takoba y muchas comisarías locales de todo el país. Primero es como que existen los superpoderes. Luego es una locura, no quiero saber nada de eso y finalmente, una vez que se les muestra el verdadero alcance y la aplicación de las peculiaridades, se les da dinero a los superhéroes como si fueran las strippers más sexys del mundo. No es exactamente la comparación que admitiría usar en público, pero, en su opinión, retrata el fenómeno bastante bien. Necesitamos a todos los superhéroes y compañeros que podamos conseguir de nuestro lado si queremos mantener el orden social después del día de la revelación, que, según el director Sasaki, podría ocurrir en los próximos 10 días, e incluso más, continúa Aizawa. Ya es bastante malo que la policía esté apoyando activamente el sistema para rehabilitar a algunos villanos trabajando como héroes. Cualquier metahabilidad es algo completamente único, que abre perspectivas completamente únicas y ofrece sus propias ventajas tácticas y estratégicas, lo que significa que algunas peculiaridades son simplemente demasiado valiosas como para dejarlas pudrir con sus dueños en el tártaro. ¿Sabes que no tienes exactamente el poder de absolver a la gente de sus crímenes?, responde la fiscal jefe con una pregunta. No parece enfadada, así que parece que en ese momento decidió que Aizawa probablemente sí lo sabe, ya que hasta ahora tenía las respuestas correctas a todas sus preguntas. Absolutamente. Aizawa asiente. Y lo saben.
Sin embargo, los participantes de este programa se dieron cuenta de que demostrar que podían ser miembros productivos de la sociedad si se les daba la oportunidad, por no hablar de que la policía local solicitara el indulto, podría influir en el resultado de sus juicios. Para que quede claro, añade después de un segundo. Carmilla, la imitadora perfecta que mencioné antes, forma parte de este programa. Silencio en la sala. Las personas frente a él estaban claramente ocupadas asimilando las palabras que les compartió. Esto es demasiado difícil de digerir, dice Yaji finalmente. Y ni siquiera me corresponde a mí tomar la decisión, ya que es responsabilidad del primer ministro. Te aseguro que te visitaré justo después de esta reunión. Aizawa no esperaba otra cosa. Ahora, ¿podríamos volver a la redada? ¿Qué pasó exactamente allí? Organizamos la redada porque descubrimos que alguien estaba reuniendo metahumanos de todo el país en esas instalaciones por razones desconocidas, responde Aizawa. Hemos descubierto al menos algunas de las razones tras nuestra reunión con un cierto interesado de las montañas Naboo, quien nos mostró un monstruo que capturaron en un bosque, un monstruo que descubrimos que es uno de los metahumanos desaparecidos tras ser transformado en esa forma por alguien. Como resultado, hemos decidido lanzar un asalto a lo que creíamos, acertadamente, que era la guarida de unos científicos locos que experimentaban con peculiaridades. Y las cosas se complicaron, porque, dice Yaji antes de hacer una pausa y darle a Aizawa una mirada interrogativa. Hablaremos de eso en un momento, responde Aizawa. Hemos desplegado el 72 Batallón como defensa perimetral, antes de enviar una unidad de asalto compuesta por la unidad de supresión de dones, el escuadrón antiarmas Mosuta-Fu y un grupo selecto de superhéroes y compañeros para atacar las instalaciones principales. La mayor parte del asalto fue grabado, así que, suspira. Creo que sería mejor mostrártelo. Hace clic en el primero de los archivos. Un instante después, la imagen de un dron y la de la cámara del traje de alguien, en concreto, el de Defiant. Su nombre de héroe está escrito en la esquina superior derecha, aparecen simultáneamente en la pared sobre Aizawa. Hace un día. En cuanto el grupo de asalto entra al patio, frente al edificio principal del complejo, recibe disparos. Docenas de rifles de asalto, a juzgar por la potencia de fuego que les cae encima. Los oficiales de la XU y la AFS formaron una línea de escudos balísticos frente al grupo, esperando eso. Sin embargo, al final, las balas simplemente no los alcanzan, pues todas son interceptadas por los escudos telequinéticos de Defiant, entrenó mucho y estaba listo para demostrárselo al mundo. No contraataquen. AUX, hay subtítulos en el archivo. Aparece como Superintendente Takami/XU. Ahorren munición. Defiant, creo que es buena idea empezar esta batalla con una buena maniobra de poder. Deshazte de su cobertura. ¿Cómo se supone que debe? Comienza a preguntar de Atarms, pero no tiene tiempo de terminar antes de jadear en estado de shock. Defiant extiende su arma hacia un borde del edificio, y luego la lanza hacia un lado, cubriéndolo con ráfagas de rayos por un instante. Toda la pared frontal del edificio sigue su movimiento, arrancada por una lluvia de ladrillos sueltos y yeso, dejando al descubierto a los defensores que se encontraban detrás. Los atacantes abren fuego. Los defensores son aniquilados en segundos, demasiado conmocionados para responder al ataque y expuestos a los atacantes. Algunos logran escapar, pero el resto es abatido, ya sea por el suelo o por el borde, impactando contra el pavimento. Los monstruos saltan hacia adelante un segundo después. 7 bestias corpulentas, de piel negra y cerebros al descubierto, tan aterradoras que provocan asombro incluso en veteranos de guerra como Yaji. Los aniquilan rápidamente. Defiant agita las manos, las espadas sin empuñadura siguen sus movimientos. Los monstruos se mueven rápido, pero no lo suficiente. Les cortan extremidades, los decapitan o los atraviesan. Los 7 no lograron alcanzar la línea de policías que no detuvo su avance ni un instante. AUX al mando anuncia al superintendente Takami con voz tranquila. Hemos encontrado una fuerte resistencia. Unos 30 pistoleros y 7 monstruos más. Sin demoras, entrando al edificio principal según el plan de operaciones. Capítulo 66. Montaña Gunga. Pausen la grabación un momento, dice el gobernador Yaji. Aizawa lo hace de inmediato. Tengo preguntas. ¿Preguntas? Era Defiant, ¿verdad? Pregunta Yaji. ¿El jefe de la red? Sí, asiente Aizawa. Lo más parecido que tienen los superhéroes japoneses a un comisario general.
Solo que mucho más ansioso, ahora mismo fuera de combate, quién sabe cuánto tiempo, maldita sea, y. Bueno, vivo, a diferencia del comisario general. Aizawa se fue a un lugar extraño con ese símil. ¿Su don es la telequinesis? Pregunta Yagi de nuevo. Lo llama fuerza, responde Aizawa. Sí, claro que recibe una mirada extraña. Nada de trucos mentales Jedi, pero sí le realizó un estrangulamiento con la fuerza al estilo Vader a un villano. En pocas palabras, puede atraer objetos que ve en cualquier dirección. Los disparos fueron detenidos por los campos de fuerza que atrajeron las balas en direcciones que, o bien las hicieron perder impulso y detenerse en pleno vuelo, o bien fallar por completo al grupo de asalto. El edificio era él usando su poder al máximo, las espadas eran principalmente para un control más preciso. Poder abrumador, control preciso, versatilidad. Incluso Aizawa está impresionado. Defiant tiene una peculiaridad versátil, pero fue su entrenamiento diligente y su inteligencia lo que lo convirtió en el mayor exponente de la ley en Japón. En tiempo récord, nada menos. Tengo, dice Yagi lentamente, cierta preocupación al ver a un chaval de, ¿qué? 18 o 19 años. Masacrar a tanta gente, incluso convertido en monstruo, sin dudarlo ni un instante. Cierto. Es comprensible la preocupación, sobre todo para alguien que acaba de demostrar su increíble poder y que, además, es prácticamente un comisionado general. Ya investigamos a esos monstruos, responde Aizawa. Están prácticamente descerebrados. Revertir ese proceso es imposible, por lo que se les permitió a los héroes recurrir a medios letales. En cuanto a Defiant, suspira Aizawa. Necesitó terapia psicológica tras herir mortalmente a un supervillano durante un intento exitoso de salvar a un niño maltratado, a pesar de que dicho supervillano se recuperó al instante gracias a su don. Y probablemente va a necesitar aún más de eso ahora, porque esta vez el villano no salió caminando. Mierda. Ya veo. Yagi parece estar más o menos satisfecho con lo que oyó. Es soldado y político, con éxito en ambos campos. Vio a gente contento con el gatillo demasiado impulsivo durante la guerra, y tenía la suficiente perspicacia política como para comprender hasta qué punto alguien así, en un puesto tan importante, podía liderar el país. Por favor, continúe. El grupo de asalto ha logrado entrar en las instalaciones sin mayores problemas, responde Aizawa. La resistencia que encontraron fue feroz. Subestimamos enormemente el número y los preparativos del enemigo. Esperábamos unas pocas docenas de enemigos, no unos pocos cientos, y ciertamente no equipados ni entrenados como soldados. Si bien el intento inicial de detenernos fue frustrado por la ataque de poder de Defiant, intentaron levantar barricadas en los pasillos, incluso desplegando varias ametralladoras. Sin embargo, la presencia de héroes hizo que sus intentos de detener el ataque fueran prácticamente ineficaces. ¿Simplemente Defianto? Pregunta Yagi. El grupo de asalto principal estaba compuesto por 3 superhéroes. Defiant, Blackwing y Eclipse, responde Aizawa. Y varios compañeros cuyas peculiaridades se consideraban potencialmente útiles en ese entorno. A saber, Gargoyle, Pinky, Earworm, y Hack, Carmilla, Thorn y Kicksand. Gargoyle como escudo viviente, Pinky para hacer puertas de manera eficiente donde no las había, Earworm para reconocimiento, y Hack para interrogatorio de campo y barra o interferir en las fuerzas enemigas y calmar a los reclusos, Carmilla porque podía hacerse pasar por un enemigo cautivo e infiltrarse en sus líneas, Thorn porque los caballeros querían tener a alguien dentro y Kicksand. Sinceramente, el hecho de que se ofreciera voluntario fue sorprendente, ya que era más un héroe de rescate. Por otro lado, iba a quedarse tras la línea de escudos y dedicarse al reconocimiento. Claro, si el caos general de sonidos dejaba a Earworm temporalmente inservible. Además, nada arruina tu día más que alguien que se asoma a la pared y te dispara en la cabeza desde una dirección en la que realmente no esperabas que aparecieran problemas. Pedirles todas sus peculiaridades sería demasiado tedioso, así que, ¿superhéroes? Yagi decide centrarse en eso. Probablemente quiera comprender mejor el peor escenario posible al que podrían enfrentarse. El don de Blackwing se llama sombra viviente, responde Aizawa. Su sombra es una entidad inteligente que cambia de forma y puede transformarse en una armadura capaz de resistir disparos o un puñado de armas naturales, como garras que desgarran el acero. El don de Eclipse le permite proyectar y controlar superficies bidimensionales con propiedades de cualquier superficie lo suficientemente grande a su alrededor. Yagi reacciona como se esperaba.
Lo que significa que cuando hay un muro de concreto cerca, puede conjurar instantáneamente una superficie circular perfectamente plana con propiedades, como la resistencia a los impactos, de 20 centímetros de concreto, responde Aizawa. Además, la superficie es bidimensional en lugar de tridimensional, lo que significa que sus bordes tienen el ancho de una molécula, por lo que puede atravesarlo prácticamente todo sin resistencia. Por si fuera poco, puede otorgar a sus superficies las propiedades de un área del espacio, convirtiéndolas en eficaces puertas de teletransporte. Una parte de Aizawa disfruta de la sorpresa en los rostros frente a él. Sí. Es el mecanismo habitual. Las tres personas en la sala acercándose a la conclusión de Dios mío, necesitamos a los metahumanos de nuestro lado o si no. En general, es un activo estratégico para la red y la policía local, continúa Aizawa. La usamos para transportar reclusos y suministros al Tártaro de forma que sea completamente imposible de rastrear para los villanos. Que sepamos, nadie, salvo un pequeño grupo de policías, sabe que es una teletransportadora. Supuse que se unió al grupo principal de asalto para servir como medio de evacuación si la situación se complicaba. Yaji decidió demostrar que realmente era un veterano de guerra. A pesar de haber escuchado algo increíblemente descabellado, analizó de inmediato sus implicaciones tácticas correctamente. Aizawa asintió. Es un multiplicador de fuerza terriblemente útil, sin duda. ¿Qué pasó después? La cosa dio un giro extraño, responde Aizawa secamente. Sí, ahora sabe por qué y. Mierda. Simplemente mierda. El grupo de asalto detuvo su avance un momento para que Ihak pudiera realizar un interrogatorio de campo a uno de los defensores incapacitados. Supongo que el interrogatorio de campo se debe a su peculiaridad, pregunta Yaji. Correcto, responde Aizawa. El don de Ihak es una variante de la hipnosis instantánea, con la que puede poner a cualquiera en un estado de trance y dar una orden que se seguirá al pie de la letra. Las órdenes que obligan al objetivo a usar el cerebro, por así decirlo, como obligarlo a responder preguntas, le permiten resistir el don. Sin embargo, Ihak encontró una forma de sortear parcialmente eso mediante una hipnosis más mundana que luego reforzó con su don. Desafortunadamente. Espera. ¿La policía local controla mentalmente a la gente? Honestamente, Aizawa esperaba que el fiscal jefe protestara. Honestamente, Aizawa recuerda no haber imaginado correctamente los beneficios de esa peculiaridad y haber soltado un puaj instintivo durante su primer encuentro con Defiant. Ha cambiado mucho desde entonces. Solo en circunstancias muy específicas, responde Aizawa secamente. Digámoslo así. Si alguien toma a mi familia como rehén, haré que Ihak negocie su liberación. Eso dio en el clavo. Las situaciones de rehenes son una auténtica pesadilla, sobre todo contra quienes saben cómo manejarlas correctamente. 20 Ihaks, mientras tanto, habrían dejado fuera de combate a todos los negociadores policiales del país. Eso es, Yuki Yamada hace una pausa. Perfectamente razonable, pero probablemente a la gente no le guste la idea de ninguna manera. Establecer un marco legal solo para eso va a ser una pesadilla. Oh, mira. Ya están en esa etapa del proceso de iluminación, genial. Aizawa siente que los riesgos de que el gobierno intente genocidar a los metahumanos disminuyen significativamente con cada minuto que pasa. Eso lo tiene que resolver el primer ministro, responde Yaji. Pero estoy de acuerdo en general. A menos que el gobierno haya obtenido en secreto los medios para desactivar las metahabilidades de forma permanente y segura, no veo ninguna alternativa lógica a lo que presentó antes el comisionado Aizawa, pero al menos habrá que establecer algunas leyes y. Estoy bastante seguro, interrumpe Death Arms. De que puedo enumerar algunos oficiales militares que tendrán una alternativa. Consideremos que ese es el último caso, responde Yaji, claramente disgustado por el cambio de tema. Estoy perpetuamente medio muerto por culpa de una guerra convencional, y oír hablar de unas cuantas peculiaridades me hizo no disfrutar de la idea de luchar en una guerra con ellos. El lado de Aizawa está muy alterado, sinceramente. Entonces, ¿qué pasó? Su don requiere que el objetivo responda vocalmente a sus palabras, responde Aizawa. Sin embargo, el cautivo no respondió. De hecho, Ihak notó que no actuaba con normalidad, lo describió como una especie de trance. ¿Control mental? Pregunta Yaji. No del todo, suspira Aizawa. Es hora de que las cosas se pongan muy extrañas. Carmilla intentó extraerle sangre, un prerequisito necesario para activar su don de imitación.
Le permite responder instintivamente como lo haría la original, aunque este método tiene grandes limitaciones, ya que, al sumergirse en su actuación, probablemente se negaría a responder las preguntas igual que la original, pero al menos podríamos determinar si había una razón externa para su silencio y comportamiento. Sin embargo, fue entonces cuando notó que la sangre no fluía del corte como debería. ¿Qué quieres decir? Decidió preguntar Yaji. Tuvo una corazonada y le buscó el pulso al cautivo, responde Aizawa. No encontró ninguno. Los defensores a los que nos enfrentábamos eran cadáveres animados con alguna peculiaridad, utilizados por los dueños de las instalaciones como guardias de seguridad y personal. Yaji y Deatarms lo miran con extrañeza, claramente intentando procesar la revelación. Curiosamente, fue el fiscal jefe quien habló primero. ¿Cuántas personas? Dice lentamente. ¿Murieron en esa montaña? Aizawa quisiera saber la respuesta a esa pregunta. Muchísima apenas es suficiente. Encontrar la respuesta a eso podría ser difícil, considerando lo que sucedió en las instalaciones durante la última etapa del enfrentamiento, responde Aizawa. Mientras tanto, el grupo de asalto reanudó su ataque y comenzó a liberar a los primeros cautivos. Fueron escoltados rápidamente al exterior, identificados por la policía y los rescatistas, quienes también les explicaron su situación, y luego subieron a los metahumanos liberados a los camiones militares proporcionados por el 72 Batallón. Establecimos una tercera base, por así decirlo, a pocos kilómetros del complejo, fuera del perímetro de la GSDF, que incluía un hospital de campaña de verdad. Fue entonces cuando... Me llamaste, interrumpe Yaji. Porque los cautivos se sorprendieron al ver que la policía y el ejército venían a rescatarlos, pues creían que habían estado retenidos por dichas organizaciones todo el tiempo. Y ahora el teniente general parece realmente sorprendido. ¿Qué? Pregunta, mientras mira a Aizawa con incredulidad. Esa fue también la primera respuesta que recibió de mí, dice Yaji, mientras el general vuelve su atención al gobernador. Inmediatamente después, no conozco a ningún general con ese nombre, y si algún cabrón organizó una operación encubierta en mi prefectura sin que yo lo supiera, entonces también lo hizo sin el conocimiento del gobierno. Que se vayan esos cabrones. Y eso es una cita textual. De hecho, era una cita. Sinceramente, Aizawa podría votar por Yaji en las próximas elecciones, porque le gusta mucho su enfoque sensato en momentos como ese. Correcto, admite Aizawa. Más tarde descubrimos que el complejo de la montaña Gunga era un centro de reclutamiento para una organización malvada previamente desconocida, conocida como el Ejército de Meta Liberación, liderada por el primero de los villanos de rango SSS que descubrimos durante esa incursión, un hombre apodado Destro. Otro imbécil que leyó o vio demasiado género de superhéroes y decidió aplicarlo a la vida real. Tomar prestado un Jijoe fue un poco original en ese sentido, pero, sí, seguía siendo tomar prestado directamente el nombre de un supervillano ficticio, vamos. ¿Un centro de reclutamiento? Pregunta Yaji. ¿A qué te refieres? Destro organizó una operación de bandera falsa en la que sus agentes, disfrazados de soldados, encarcelaron metahumanos mientras fingían ser una unidad gubernamental de operaciones encubiertas anti-metahumanos, responde Aizawa. Luego los retuvieron en la instalación de contención dedicada durante un tiempo, antes de ser trasladados a otro lugar, supuestamente para estudiar sus poderes. El convoy, compuesto por títeres de cadáveres que se hacían pasar por soldados, fue atacado por los agentes del MLA, quienes posteriormente ofrecieron a los metahumanos liberados una membresía en su organización. Y eso, si excluimos la parte donde era completamente malvado, también fue una jugada increíblemente inteligente. Incluso Aizawa tuvo que admitirlo. Todo estuvo preparado y ejecutado a la perfección. Tiene sentido, suspira Yaji. Y además es deslumbrantemente repugnante. Como nunca he oído hablar de ESMA, supongo que es una organización puramente metahumana. Eso parece, responde Aizawa. Ya conseguimos un Charles Xavier, aunque sin don y con piernas ágiles, así que supongo que conseguir un Magneto es una consecuencia lógica. Bla parece prever una reacción violenta ante el auge de los Don y decidió formar una fuerza de autodefensa metahumana, a la vez que impulsa el proceso inventando una unidad gubernamental de operaciones encubiertas para obligar a los indecisos a tomar las riendas antes de que sean atacados por una unidad gubernamental de operaciones encubiertas de verdad. Creo que entiendo lo que dijiste sobre una guerra civil, responde Yaji con gravedad. ¿Números?
Desconocido, responde Aizawa. Sin embargo, esa instalación por sí sola ha logrado secuestrar al menos a 200 metahumanos, en completo secreto, de todo el país. Esto, sumado al mantenimiento del complejo durante tanto tiempo, delata un respaldo increíble. Solo el dinero invertido en la instalación es simplemente asombroso, sobre todo considerando la situación económica actual. Sospechamos que el MLA iguala en número a la red metahumana, como mínimo. Tampoco sabemos absolutamente nada sobre su líder, salvo su nombre de villano. Silencio en la sala, interrumpido únicamente por el golpeteo de Yaji con el dedo en el escritorio. El teniente general parece muy disgustado con las revelaciones. Tendremos que involucrar a la Agencia de Inteligencia de Seguridad Pública, decide Yaji finalmente. Si lo que acabas de decir es cierto, este MLA es probablemente el grupo insurgente más grande y peligroso del país. De hecho, podría ser incluso más peligroso que todos los demás juntos. Y gracias a su naturaleza y acceso a meta-habilidades, lograron permanecer completamente desconocidos para nosotros todo el tiempo. Esto realmente es una amenaza existencial para la nación. ¿Qué pasa con Death Arms? Decide cambiar de tema. ¿Los monstruos? El ejército de Meta Liberación también intentaba descifrar cómo funcionan las peculiaridades, responde Aizawa. Como resultado, estaban experimentando con algunos de los cautivos. Según la información que obtuvimos, todos esos monstruos eran metahumanos de primera generación con problemas mentales, a quienes la MLA consideraba demasiado peligrosos como para permitir que siguieran existiendo, ya que probablemente se descontrolarían y cometerían asesinatos en masa si se les dejaba en paz, lo que enardeció la opinión pública sobre los metahumanos en general. Lo cual, adivino, también explica por qué el gobierno permaneció ajeno al problema durante tanto tiempo, comenta Yaji. Porque el MLA, de alguna manera, estaba localizando y sacando de las calles a suficientes metahumanos perturbados, dejando que tú y la red se encargaran de los que no detectaron. Correcto. Aizawa asiente. También le ahorraron mucho trabajo a la policía, salvando accidentalmente a muchos civiles. Aunque el comisionado no iba a agradecerles por ello. Lo que también significa que necesitaban varios espías de alto rango en el gobierno, posicionados para asegurar que el gabinete permaneciera al margen del problema, continúa Yaji. Sin mencionar la red de inteligencia que rivalizaba con la policía, para poder localizar a los metahumanos en cuestión antes que las unidades policiales locales. Es correcto, sí. Aizawa asiente nuevamente. Yaji gime ruidosamente. Esto es oficialmente una absoluta pesadilla y no puedo despertar de ella, anuncia Yaji. Lo mismo que pensaba desde el primer día, admite Aizawa. Solo podemos esperar que gran parte de su eficiencia casi sobrenatural se deba al uso de diversas meta-habilidades para espionaje, imposición de lealtades y operaciones secretas, algo que debería verse gravemente debilitado si las organizaciones gubernamentales se enteran de la existencia y la magnitud del problema. Pasé años luchando en la Tercera Guerra Mundial, responde Yaji con ironía. Imagínate lo encantado que estoy de tener que actuar con la premisa de ojalá no seas cuando la existencia de Japón está en juego. Sí, Aizawa se siente identificado. Bueno, ¿qué pasó después? Entonces todo empezó a ir cuesta abajo rápidamente, responde Aizawa. Iniciamos la operación basándonos en un informante del clan Yakuza Shia Saikai, una organización criminal local que controla casi todo el crimen organizado en Musutafu, quien afirmó que Shia Saikai planeaba atacar el complejo por su cuenta. Esto resultó ser una trampa. ¿No hiciste que Ihak interrogara al informante? Pregunta Yaji, claramente sorprendido por ello. Sí, lo hicimos, responde Aizawa. Sin embargo, sospechamos que Overhaul, el villano de rango SS a cargo del Shia Saikai, se dejó llevar por la paranoia y asumió que tenemos algún tipo de don para interrogar. Lo más probable es que el informante estuviera hipnotizado de forma mundana, por así decirlo, haciéndole creer de verdad que se había unido a nosotros, engañando así al don de Ihak. Inteligente, observa Yaji. ¿Cuál era exactamente el plan de Overhaul? Decidió que atacar a ciegas un recinto fuertemente fortificado perteneciente a una organización desconocida era demasiado arriesgado, responde Aizawa. Por eso, nos incitó a atacarlo nosotros mismos para tantear el terreno, por así decirlo. Luego, cuando estábamos en combate con las fuerzas del ejército de Meta Liberación, el Shia Saikai se unió inesperadamente a la batalla. Honestamente, fue una vez más el escenario de la masacre de Shizuoka.
Solo que con la MLA, la red y la policía en lugar de la Abegawa Tenchukai, la alianza de héroes de Shizuoka y la policía. A pesar de la defensa perimetral establecida por la JGSDF, pregunta Yaji con incredulidad. Por desgracia, tienen un teletransportador, responde Aizawa, y puede ver las muecas en los rostros frente a él. Sí, una organización criminal local con un teletransportador literal es una pesadilla. Teletransportaron al grupo de asalto principal, compuesto principalmente por exagentes de las fuerzas especiales que trabajaban para Overhaul, a las instalaciones principales. Estaba liderado por un villano de rango A llamado Purity, acompañado por los villanos de rango S Kurohiri y Dustorm. Kurohiri era el teletransportador, mientras que Dustorm era el responsable del reciente ataque a la comisaría de Aldera y la muerte del subcomisario Mera. Y déjame adivinar, comenta Yaji. Se centraron en apoderarse de tantos metahumanos como fuera posible. Al menos ese grupo sí, responde Aizawa. Los pesos pesados restantes del Shia Saikai, es decir, el propio Overhaul, Dabi, Mustard y Carnage, decidieron atacar a la policía en la superficie para impedir que evacuáramos a los demás. Eso es, ambicioso, decide Yaji. Aizawa, para sí mismo, asiente. Ambiciosa es un buen término para describir las operaciones de Overhaul en su conjunto. Extremadamente. Death Arms coincide con él. En el mejor de los casos, el grupo de asalto principal quedaría completamente aislado, pero seguiría captando la atención del MLA, lo que permitiría a Overhaul apoderarse de la mayoría, si no de casi todos, los metahumanos cautivos. Es bueno saber que el comandante del ejército local tampoco se queda atrás en cuanto a tácticas. Por suerte, eso no ocurrió, responde Aizawa. Las fuerzas en la superficie incluían a los superhéroes Amplitud, Tornado, Repulse, Paladín y Conejo, junto con el resto del escuadrón antiarmas Mosutafu, 19 compañeros y 30 policías. Esperábamos que fueran la fuerza de reserva en caso de que el grupo de asalto encontrara una resistencia seria en el subsuelo. Ya veo, dice Yaji. Supongo que tienes más grabaciones para que las veamos. Aizawa asiente. Veámoslas, entonces. Antes de eso, Overhaul intentó terminar la batalla con el primer ataque, usando el prominence burn de Dabi como salva inicial, responde Aizawa. Es el mismo rayo de calor que causó el incendio del distrito Marukane y diezmó a la alianza de héroes y la policía de la prefectura de Shizuoka durante la masacre de Shizuoka. Sí, eso fue obra del Shia Saikai. Responde la pregunta antes de que se la formulen. Fue un grave error táctico de su parte esta vez. ¿Cómo exactamente? Pregunta Yaji. La razón principal por la que la prefectura de Musutafu tiene el equipo de héroes mejor equipado es porque ahí es donde trabaja Defiant, responde Aizawa. Y Defiant, casualmente, consiguió una novia metahumana. La heredera de Industrias Atsume. Recibe miradas de sorpresa. Como resultado, la red tiene acceso ocasional a equipo de vanguardia que está dispuesta a prestar a la policía local. Uno de esos regalos fue un dron con un detector térmico que detectó un pico de temperatura en la distancia. Es hora de darle crédito a alguien cuando lo merece, incluso si es un poco idiota. Para ser honesto, suspira Aizawa. No reaccionaría a tiempo, ninguno de los del centro de mando lo haría. Sin embargo, me acompañaba un superhéroe cuyo don le permite sobrecargar temporalmente su cerebro a un nivel orgánico de computadora. Notó el aumento de temperatura en uno de los monitores y logró analizar e interpretar correctamente los datos, además de elaborar un plan para contrarrestar el ataque con los recursos disponibles en el lugar, en menos de un segundo. Por suerte para nosotros, funcionó. Principalmente porque la persona adecuada estaba en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Hace clic en otro archivo. A un lado, una señal de un dron que observa la montaña Gunga. Al otro, una imagen de una evacuación en curso. Policías subiendo a personas, de apariencias muy diversas, a camiones. Hay varias personas que los espectadores identifican correctamente como héroes, la mayoría con sudaderas y mascarillas variadas, generalmente de varios colores para facilitar su identificación. De repente, empiezan a suceder cosas. Amplitud, prominencia entrante, arde. Grita alguien con el título de canciller por la red de comunicación. 73 grados a su izquierda. Una ráfaga de hielo envía a la gente hacia un lado, y uno de los héroes, el que lleva una parca bicolor, la usa para impulsarse fuera de la multitud, antes de pisotear el suelo más allá del borde del grupo. Aizawa ni siquiera se sorprende por los jadeos de sorpresa. Amplitud no estaba en posición de frenarlo.
Tenía un rayo letal con una temperatura que bien podría superar los 2000 grados para detenerlo, con solo él entre él y un grupo de personas. Así que se lanzó con todas sus fuerzas. Y su entrega total fue mucha. El glaciar que estalló frente a él era enorme. Alguien en el centro de mando calculó posteriormente que medía aproximadamente 1 kilómetro de largo y 200 metros de ancho, desgarrando la ladera de la montaña mientras arrastraba árboles y algunos animales atrapados en la explosión. También había un desvío de 3 grados, el canciller lo mencionó más tarde amablemente, pero no cambió nada. El prominente Burn se derritió, pero a costa de agotarse parcialmente. Al llegar al final del glaciar, la cantidad de agua derretida provocó una pequeña inundación en algunas aldeas montaña abajo. Tras alcanzar la ribera de un río, fue recibido por una pequeña ráfaga de fuego. Amplitude había probado ese movimiento como contramedida contra Davi, anuncia Aizawa ante el silencio conmocionado de la sala. Su hielo no fue suficiente por sí solo, no con una llama tan caliente. Sin embargo, junto con su propio fuego, como puede crear tanto hielo como fuego, creó una perturbación en el aire tan grande que la trayectoria del ataque se alteró, haciendo que el rayo, gravemente reducido, se doblara hacia arriba, fallando al grupo por unos 20 metros. Dice Yagi lentamente, alargando las palabras, empezando a entender a qué te referías con antiterroristas solo como fuerza de reacción. Sí. Sin amplitud ni canciller, el ataque de Davi habría aniquilado a todos los policías presentes, incluyendo a muchos miembros del escuadrón antiarmas. ¿Cómo intentaría alguien siquiera defenderse de un ataque tan poderoso sin una meta-habilidad comparable? Xu demostró que Davi puede ser eliminado, pero solo si es el sorprendido. De lo contrario, sí. Davi se está recargando, dice Repulse en la grabación. Solicito permiso para atacar, no podemos permitir que vuelva a disparar. Los drones detectan a 2 personas en el bosque. Pueden oír la respuesta del comisionado Aizawa. El otro podría ser Overhaul. Amplitude, Repulse, pueden atacar. Enviaré un grupo a pie tras ustedes, tengan cuidado y traten de mantenerlos ocupados hasta que lleguen los refuerzos. Amplitude se propulsa sobre el bosque con una columna de hielo. Otro héroe, que, curiosamente, lleva una sudadera con capucha, un chaleco táctico y lo que parece una auténtica capa de superhéroe, sale corriendo tras él. Poco después, dice Aizawa al terminar la grabación. Las cosas empezaron a ir muy mal. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 65 y 66, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.